Desde los albores de la conciencia humana, la pregunta sobre quién es Dios ha rondado la mente de innumerables generaciones. Incluso hoy, con todos los avances tecnológicos y científicos de nuestro tiempo, el misterio persiste. ¿Por qué seguimos preguntándonos quién o qué es Dios? ¿Qué nos lleva una y otra vez a buscar respuestas más allá de lo tangible? La raíz de esta búsqueda parece estar en nuestra naturaleza más íntima. Los seres humanos necesitamos sentido. Buscamos pertenecer a algo más grande que nosotros mismos y aspiramos a trascender los límites de nuestra propia existencia. Existe una pulsión, sutil pero ineludible, que nos empuja a mirar hacia arriba, a cuestionar nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. El concepto de Dios ha sido para muchos la respuesta tentativa a ese anhelo de trascendencia y de comprensión. Pero cuando intentamos mirar de cerca esa palabra, Dios, nos enfrentamos a un misterio colosal, tan vasto como variado. ¿Es Dios un ser, una fuerza, un principio, o quizás la suma de todos los misterios aún no resueltos? El concepto de Dios, lejos de ser simple o universal, es poliédrico, permeando cada civilización con matices propios. A lo largo de la historia, las grandes religiones del mundo han ofrecido diferentes interpretaciones para acometer este misterio. El judaísmo, por ejemplo, nos presenta a Yahvé, un Dios único, eterno y justo. Yahvé es el que es, el fundamento de todo lo que existe, y a la vez el aliado exigente del pueblo de Israel. El cristianismo, por su parte, introduce una complejidad asombrosa. Dios es trino, un solo ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un misterio de amor compartido y encarnado. En el Islam encontramos a Alá, el único y absolutamente misericordioso, trascendente pero cercano, que revela su voluntad a través del profeta Mahoma. El hinduismo, en cambio, propone una visión mucho más elástica. Brahman, la realidad suprema, es una presencia indefinible, que puede manifestarse como un Dios personal o como pura conciencia universal. Por su parte, el budismo ofrece una perspectiva radicalmente distinta. ¿Y si Dios no fuera un ser, sino un estado de conciencia última, accesible a través del despertar interior? Así, mientras muchas religiones buscan un Dios personal, otras promueven la experiencia de la divinidad como algo impersonal o incluso transpersonal. Estas diferencias en las visiones religiosas son notables, pero también existen sorprendentes similitudes. La noción de lo sagrado, la búsqueda de sentido, la invitación al asombro y al respeto por el misterio, aparecen una y otra vez bajo distintas formas y nombres. Sin embargo, la pregunta por Dios no ha sido solamente terreno de la religión. La filosofía también ha intentado desentrañar el misterio, a veces acercándose y a veces alejándose del Dios tradicional. Platón imaginó lo divino como la idea suprema, el bien, aquello hacia lo que toda realidad tiende. Aristóteles, en cambio, propuso un motor inmóvil, la causa primera de todo movimiento, que no cambia ni es cambiado. Más tarde, Spinoza señaló: Dios es la naturaleza, afirmando que todo lo que existe es expresión de una misma sustancia infinita. En el otro extremo, Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, no porque hubiera existido y dejado de ser, sino para enfatizar que las certezas absolutas tradicionales ya no sustentan nuestra cultura. Esta frase resuena como un eco inquietante. ¿Qué sucede cuando dejamos de buscar a Dios fuera y nos vemos obligados a encontrar sentido en un mundo aparentemente silencioso? Sin embargo, aunque la pregunta persiste, ¿es Dios un ser personal, capaz de escuchar y responder a nuestras inquietudes? ¿O es una fuerza impersonal que simplemente es? Las religiones abrahámicas tienden hacia la primera opción, un Dios que interviene, que ama, que juzga. En cambio, muchas corrientes orientales y filosóficas proponen una idea menos antropomórfica y más abstracta, de una realidad última que trasciende categorías humanas. Esta distinción no es menor. La manera en la que entendemos a Dios moldea profundamente nuestro sentido de espiritualidad. Para algunos, la oración es un diálogo íntimo con una presencia que escucha. Para otros, la meditación es una manera de disolver el yo individual en una conciencia universal. Pero, tal vez, la pregunta que más retumba en la era moderna es si Dios no será una invención humana. Desde una perspectiva escéptica y científica, surgen explicaciones como el Dios de los vacíos, la tendencia a atribuir a un ser supremo aquello que aún no comprendemos.
Algunos argumentan que la idea de Dios es una proyección de nuestras aspiraciones, miedos y deseos más profundos, un símbolo de los ideales que la humanidad persigue. Y sin embargo, más allá de credos o escepticismos, la invención de Dios ha sido un motor de creatividad, de arte, de ética y de comunidad. Aunque cada respuesta abre nuevas preguntas, el misterio de Dios sigue vivo y nuestra búsqueda continúa, impulsándonos a mirar hacia el cielo y también hacia nuestro interior. Buscar a Dios en el presente es, quizás, una de las aventuras más antiguas y vigentes que acompaña al ser humano. Pero hoy, esa búsqueda toma formas inesperadas. Algunos caminan entre dudas, otros entre certezas inexplicables. Lo único claro es que la búsqueda sigue viva. Comencemos con aquellas personas que afirman haber encontrado a Dios. Sus relatos, dispersos pero intensos, hablan de experiencias difíciles de traducir en palabras. Hay quienes, tras años de vacío, cuentan momentos singulares. Una noche solitaria bajo la inmensidad del cielo, una música que parece inundar el alma, una repentina sensación de unidad con el universo, o una certeza inexplicable de que no estamos solos. Para otros, la experiencia llega en instantes de crisis. Un accidente que transforma la perspectiva vital, un encuentro fortuito, una revelación silenciosa en medio del dolor. ¿Es la experiencia prueba de lo divino? Es una pregunta que nos acompaña desde siempre. Las neurociencias han buscado patrones cerebrales asociados a estados místicos o trascendentes, como si la vivencia de lo sagrado pudiera rastrearse en ondas eléctricas y reacciones químicas. Pero incluso cuando comprendemos el cómo, sigue abierta la cuestión del por qué. ¿Acaso lo experienciado es solo creación de la mente? ¿O hay allí algo que va más allá, un susurro real de lo absoluto? Frente al misterio de lo vivido surge un diálogo quizá inesperado, el de la ciencia y Dios. Tradicionalmente enfrentadas, hoy parecen estar más cerca de lo que imaginamos. Tomemos la cosmología. En los últimos años, el estudio del origen y ajuste fino del universo ha abierto nuevas preguntas. El hecho de que las leyes físicas y las constantes fundamentales parezcan tan precisas para permitir la vida, ha llevado a algunos científicos y pensadores a preguntarse, ¿puro azar o diseño? Para muchos, la respuesta sigue en el terreno de la probabilidad. Para otros, hay un asombro profundo que roza lo místico. La idea de que todo el universo parece sintonizado para la existencia. La neurociencia, por su parte, indaga si detrás de la espiritualidad hay solo reacciones químicas o si, tal vez, la mente humana está estructurada para intuir realidades más allá de lo visible. Mueve a considerar posibilidades más allá de la simple casualidad. Así, ciencia y Dios se entrecruzan en preguntas más que en respuestas definitivas. Pero en paralelo a estos diálogos, muchos encuentran en el camino un obstáculo imposible de ignorar, el silencio de Dios. Si existe, ¿por qué el sufrimiento persiste? ¿Por qué parece callar ante la injusticia, el dolor, la soledad? Algunos filósofos y teólogos proponen que el sufrimiento, lejos de negar a Dios, podría ser una condición para el sentido y el crecimiento. El libre albedrío aparece aquí como fundamento, sin posibilidad de elegir, de errar, de sufrir, de buscar y de amar libremente. La vida perdería su significado. En ese espacio de libertad, muchos descubren una fe que se sostiene incluso en medio del silencio y el dolor. Un acto de confianza sin garantías. Una apuesta por el sentido en medio de la incertidumbre. Más allá de los templos y los dogmas, hay quienes buscan y encuentran a Dios en lo cotidiano. En la contemplación de un paisaje, en la mirada atenta a una obra de arte, en un gesto compasivo, en la ternura inesperada de un desconocido. Aquí, la divinidad no es un ser distante, sino una presencia que se revela en lo simple, en la naturaleza, en el amor y la creatividad humanas. En este camino surge la noción del Dios interior, no como un ente recóndito, sino como una conciencia viva, una voz interior que orienta, cuestiona y guía hacia el bien. Para muchos, Dios se manifiesta no tanto en lo que ocurre fuera, sino en la ética, la empatía, la búsqueda constante de significado. ¿Verdaderamente Dios? Tras recorrer testimonios, ciencia, filosofía, dolor, arte y vida, quizá la respuesta no sea una definición, sino una experiencia.
Quizá Dios no sea algo que se pueda encerrar en palabras, sino algo que se vive, que se busca, que se intuye y se anhela. La búsqueda de Dios en el fondo puede ser el reflejo de la búsqueda de sentido, un viaje con más preguntas que respuestas, donde el silencio y el misterio son parte del camino. Tal vez, al final, lo importante no sea encontrar a Dios, sino no dejar jamás de buscar.